Y bien, estamos ahora con Liliana Rojas Suárez, nuestra economista preferida, la persona que quizás más conoce economía mundial en el Perú. Ha venido a participar en el foro Diálogos para el Desarrollo organizado por Confiep y Seminarium, aquí en el Swiss Hotel. Liliana, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, comencemos con el tema del Perú. El Perú está, hay un nuevo gobierno, un nuevo plan económico, hay entusiasmo, hay optimismo, pero claro, uno de los temas sobre los cuales hay interrogantes es el asunto fiscal. ¿No? Este gobierno hereda un déficit fiscal de 3.2 o 3.3% acumulado, más de lo que se esperaba, y al mismo tiempo el gobierno está planteando reducir impuestos, por ejemplo, un punto del IGB y algo en renta, con la idea de que esto va a formalizar y a la larga va a aumentar la recaudación, y además quieren destrabar proyectos para reanimar la economía. ¿Te parece, digamos, acertada esa apuesta? Mira, definitivamente yo nunca perdería de meta la estabilidad financiera y fiscal. O sea, si hay ajustes expansivos de alguna naturaleza, tengo que tener en el plan completamente controlados cómo revertirlo. Porque si algo he visto en muchísimos países, mira, Brasil llegó al problema en que está en este momento por haberse expandido mucho con la idea de que lo iba a hacer transitoriamente y no lo hizo. ¿Ok? Entonces, si se necesita una expansión fiscal, pues, y yo sé que se ha prometido que esa expansión fiscal se va a reducir hasta el 2021, pero eso es muy largo tiempo. No sabemos qué van a pasar en los mercados internacionales y cuál va a ser el costo de financiamiento externo. O sea que yo tendría muchísima prudencia. O sea, en otras palabras, no me molesta para nada que haya una cierta expansión fiscal, sobre todo si es que se necesita para algunos proyectos de largo plazo como infraestructura, como, qué sé yo, el poner en marcha todos estos proyectos que estaban en espera que no se han puesto, ok, pero si tú ves que en un momento dado la situación internacional cambia, eso tiene que revertir. El problema de aumentar mucho el déficit fiscal en un momento dado y que luego lo tengas que revertir rápidamente es que cortas. Y lo que normalmente terminas cortando es justamente salud, educación, o sea, todo ese tipo de... O inversión pública. O inversión pública, terminas cortando lo que justamente quieres que más progrese. Entonces yo iría con mucho cuidado. Bueno, ellos están planteando reducir el déficit fiscal a 2.5% el próximo año. El 2018. No, para el 2017. Para el 2017, ok. 2.5%. Porque según la ley o según el plan macroeconómico, el próximo año debía reducirse a 1.5, a 1.6, no recuerdo exactamente. Pero ellos están diciendo, no, eso sería un shock demasiado fuerte porque ya estamos en 3.3. Entonces vamos a reducirlo, pero solamente a 2.5. ¿Eso te parece prudente? Bueno, vamos por partes, ¿no? Porque tú me acabas de hablar del déficit fiscal estructural. Sí. Entonces, yo entiendo que... No, creo que es el déficit fiscal nominal, están hablando. El 1.1 creo que es el de lo que se llama el déficit fiscal estructural. Estoy mareado con esa ley. Lo que sí tendría cuidado de no hacer es cambiar reglas. O sea, si la regla es que voy a tener un déficit estructural de una cierta magnitud, yo no cambiaría eso, haría cambios transitorios alrededor de las reglas justificados. Por ejemplo, el Banco Central se ha ido por encima de la meta, ¿no? De la meta de inflación. Sí, pero bueno, no por mucho tiempo. Pero no, ya regresó. Se ha vuelto a regresar a la meta, no ha cambiado la meta. En otras palabras, transitoriamente te puedes desviar de tus objetivos y puedes justificarlo. Pero no cambias la meta, porque la meta es lo que te da, uno, credibilidad, claro, y dos, te da disciplina, porque tú tienes a dónde tienes que regresar, ¿entiendes? Claro. Entonces yo no cambiaría la meta si es que eso se está proponiendo de alguna forma. Si tengo que cambiarme transitoriamente, bien, yo no tengo problema con eso, pero con el plan, y necesito saber cuál es el plan, de volver a la meta que tenía inicialmente, ¿no? De acuerdo. ¿Y es posible reactivar la economía rápidamente, volver a tasas de crecimiento relativamente altas en el corto plazo? A ver, hay dos componentes. Uno es el componente de la puesta en marcha de estos proyectos que han estado atrasados, incluyendo en la minería. Eso va a dar un empuje fuerte, rápido, pero no necesariamente duradero, ¿no es cierto? Eso es solamente como ok, entonces
Lo que se necesita para poder crecer ya más sostenidamente y a tasas altas son las reformas estructurales. O sea, tú no puedes simplemente a través de gasto o a través de un shock de algo que se va a crecer porque no creció el año anterior, mantener un crecimiento sostenido. Necesitas reformas estructurales que permitan que los inversionistas se encuentren en una decisión, en una no solo capacidad, sino interés en invertir. Y los inversionistas me refiero nacionales y extranjeros, ¿no? Claro. Porque necesitamos inversión directa extranjera para complementar los bajos niveles de ahorro privado que hay en el país. De acuerdo. ¿Y cuáles serían esas reformas estructurales principales que hay que hacer? Bueno, son en varias ramas, pero a mí las que más me parecen que necesita el país están por el lado institucional. Están por el lado del sistema judicial. Y le hago mucho énfasis a las reformas del sistema judicial porque mientras no se respeten contratos, mientras la gente pueda fácilmente moverse a temas o acciones ilegales que no son penalizadas, entonces no va a haber el incentivo de efectivamente generar un motor sostenido, una locomotora que está funcionando todo el tiempo. Yo veo que, por ejemplo, cuando hablamos de la informalidad, mucha gente confunde informalidad e ilegitimidad, porque tienes a mucha gente que está en el sector formal, pero luego se sale del sector formal por horas inclusive para trabajar informalmente para no pagar impuestos. Y eso como que todo el mundo se hace la vista gorda, como decimos aquí en Perú, ¿no? O sea, ese tema no puede ser, es simplemente que no hay lo que en inglés se llama enforcement, que es básicamente hacer cumplir lo que está en la ley. Y la gente piensa en general que el sistema judicial, tú puedes salir fácilmente de crímenes grandes o de crímenes chicos sin realmente pagar por lo cometido. Ahora, cumplir lo que está en la ley, pero el problema es que en todo la regulación que tiene que ver con la economía, con el trabajo, la ley a veces no es cumplible. Son regulaciones muy fuertes, muy duras, demasiado exigentes o muy rígidas que hacen que la única manera de sobrevivir para, sobre todo pequeños y medianos, es evadir la ley, es la informalidad. Este gobierno quiere, digamos, está poniendo mucho énfasis en la derrota, en reducir la informalidad, en formalizar la economía y el trabajo. ¿Tú crees que con lo que está planteando para lograr ese resultado, lo va a lograr? Bueno, efectivamente Perú no va a seguir creciendo fuerte con los niveles de informalidad que tiene, ¿no? Que como hemos visto en la conferencia y en todas las presentaciones que hay, Perú está en los niveles de informalidad altísimos, ¿no es cierto? En relación a casi cualquiera y definitivamente en América Latina. Entonces necesitas arreglar el tema de la informalidad. La parte que yo hablé del sistema, que te comentaba del sistema judicial, la necesito para que se cumplan los contratos, como estamos diciendo. Ahora, tú hablaste de regulaciones y efectivamente, ¿no? O sea, si tú no tienes una mayor flexibilidad en el mercado laboral, simplemente estás beneficiando a los que están dentro del mercado laboral en este momento, pero se benefician solamente unos pocos, ¿no? El resto no está entrando a ese mercado laboral. Y entonces ahí una reforma del mercado laboral es la segunda reforma que yo necesitaría para poder formalizar. No creo yo que se puedan alcanzar niveles de formalidad muy grandes con una política aquí, una política allá. No creo. Creo que en realidad es una cuestión mucho más comprensiva. Está metido en el ciudadano el fácilmente ser informal. Mucha de la informalidad es por necesidad, pero otra informalidad es por elección. Entonces, la gente que elige estar en el mercado informal necesita eso, cambio en la regulación, pero cambio también en que efectivamente si no cumple con las reglas, por más buenas que sean, si no las cumples, entonces simplemente vas a escoger continuar en la informalidad. Hay una suerte de, digamos, dilema o discusión a propósito de este tema de la informalidad. Hay algunos que dicen, no, lo que hay que hacer primero es aumentar la productividad, o lo que llaman la productividad total de factores. Sí. Para ir poco a poco reduciendo la informalidad. Y el ministro Tornes dijo ahora
No, primero hay que reducir la informalidad para poder aumentar la productividad. Entonces, no sé tú qué piensas sobre eso, cómo hacer en todo caso para aumentar la productividad total de factores. Sí, pero es que, ¿sabes qué? Esa discusión a mí me pareció interesante. Yo no veo la dicotomía. Claro, sí, O sea, yo no veo esa separación en silos, por aquí va la productividad, primero una, primero la otra, creo que van avanzando, ¿no? O sea, la productividad de por sí va a aumentar si tiene mayor conectividad, por ejemplo. O sea, tú puedes, ¿no es cierto? O sea, tú puedes tener simplemente que trabajadores en las zonas andinas, qué sé yo, simplemente por poder conectarse, el trabajo de Richard Webb, por ejemplo, como la conectividad te permite aumentar la productividad. Y allí no estamos hablando de formalidad todavía. Obviamente, si te formalizas vas a tener acceso a servicios que solamente cuentas cuando estás formales y eso también te aumenta la productividad. Entonces, para mí es una combinación de las dos cosas. Honestamente, yo no veo esa dicotomía entre uno u otro. Y para aumentar la productividad total de factores en el Perú, ¿qué hay que hacer? Bueno, como te digo, es complejo. La productividad básicamente es cuánto genera por cada trabajador. Y para eso te necesitas mejora en el capital. El capital es la calidad del capital. ¿Por qué la minería es uno de los sectores más productivos del país? ¿Por qué? Es porque es altamente concentrada en capital, en maquinaria de alta tecnología. Entonces, obviamente, un trabajador produce un montón, entonces tiene mucha productividad, ¿no es cierto? Entonces, tú lo que necesitas allí es una combinación de muchas cosas. Necesitas, bueno, primero capitalizar los sistemas productivos, necesitas mejorar lo que se llama capital humano, que es básicamente incrementar las habilidades de los trabajadores para que no sea solamente el nivel más bajo de producción, sino que efectivamente puedan producir más, ¿no? Y entonces necesitas reforma laboral, reforma judicial, reforma educativa. O sea, aumentar la productividad no es una receta que sale, para mí es algo endógena, es algo que sale como resultado de que estás trabajando en todo este grupo de reformas que te permite generar crecimiento. El crecimiento y la productividad van a ir juntos. No puedes escoger, voy por productividad, voy por formalidad, es todo un paquete junto que hace que tú puedas crecer, que puedas producir más. Ahí está también todo el tema de la digitalización del Estado, que tú lo mencionaste. Exactamente. ¿No? Que para ti es muy importante. Para mí es importantísima la digitalización. Claro, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer solamente permitiendo que la información fluya y que la información sea para todo el mundo. Claro. Y eso, si tienes la cuestión digital a la mano, pues simplemente cortar muchos pasos en el proceso, ¿no? De acuerdo. Inclusive, y lo comentábamos en un programa anterior que había conversado contigo, para mí es tremendamente importante que el trabajador o la persona, el individuo o cualquier empresa, o sea, todo el mundo, tengan una sola forma de identificación digital, ¿no? Porque si tú eres solamente la persona que eres digitalmente, entonces ya no tengo que estar corroborando tanto sobre ti. Por ejemplo, si yo ya sé que tú, Jaime Altao, siempre cumples con el pago a tus proveedores, eres un pequeño empresario, cumple con el pago a proveedores continuamente, entonces tú me estás dando información sin que yo te la pida, que está digitalizada. Eso puede ponerse en una plataforma que lo ven todos los empresarios y por lo tanto te identifico como sujeto de crédito, por ejemplo. Y ahí no he hecho mucho, pero por ejemplo, esta plataforma digital podría perfectamente ponerla el gobierno. Eso es una cuestión, un bien público, porque es un bien que genera bienestar a todos sin diferenciar a quién beneficia y a quién no. Y es simplemente una plataforma digital en el cual tú estás viendo simplemente las operaciones de cada uno de los... Si yo a uno pago, bueno, está la información, hizo el pago. Entonces, con eso, mira cuántos costos bajas. Yo no tengo que ir a visitarte, no tengo que nada, simplemente estoy viendo tu historial de pagos. Y eso baja los costos tremendamente. Costos de transacción. Totalmente, totalmente. Y ahí es simplemente utilizar la tecnología existente, no es grandes inversiones. Bueno, ahí el ministro Torne ha hablado de que las personas naturales puedan usar su DNI como RUC, no necesitan sacar un RUC. Y factura y eliminar progresivamente las boletas, que solo haya facturas y que las facturas se pueden... Porque en este momento pues las empresas no pueden comprar a los pequeños que no dan facturas. Exacto. Y cosas, hay una especie de marginación, exacto, de discriminación, exacto, económica, en fin. Ahora, todo esto
sería mejor si es que hubiese un buen entorno externo. Claro. Pero resulta que el entorno externo pues sigue medio débil, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú qué puede pasar en los próximos años en ese terreno? Bueno, como comentaba también en la conferencia, hay dos temas, ¿no? El primero es que en este momento no está tan mal el entorno. Ha mejorado ligeramente. Yo lo llamo un paréntesis de duración incierta. Sí, es que no tengo la menor idea cuánto va a durar. Pero la verdad es que después de Brexit, sabes que Europa no va a subir la tasa de interés, la Reserva Federal demoró la subida de tasa de interés que se está esperando, entonces los inversionistas internacionales básicamente lo que les has dado es como que un seguro, ¿no? O sea, tú ya no tienes que cubrir tus riesgos por si sube la tasa de interés. Le estás diciendo, por ahora no va a subir la tasa de interés. Entonces, ante ese seguro han vuelto a entrar capitales. Eso ha hecho... A nuestros países. Claro, a nuestros países. En este momento estamos en una etapa de entrada de capitales nuevamente. Esto es bien importante porque la gente a veces como que no pone en el contexto que ahorita los capitales están entrando, no saliendo. Estaban saliendo hasta comienzos de año. Luego cambió la situación internacional y comenzaron a entrar los capitales. Pero yo no creo que eso sea permanente. Creo que es transitorio. Creo además de que Estados Unidos, la Reserva Federal, va a subir la tasa de interés, aunque sea poquito. Porque mucha gente confunde esto, piensa, pero no va a aumentar mucho. No, si lo que necesitas es un pequeño aumento para que cambies tu visión de qué es rentable y qué no es rentable. Si sube un poco más la tasa de interés, entonces simplemente estoy viendo que un país como Estados Unidos, que está mejorando muchísimo y que está saliendo realmente y entre los desarrollados es el país más fuerte nuevamente, entonces si yo veo eso y veo que los emergentes están ahí, que tienen mucho riesgo, cambio mis inversiones y otra vez me regreso a Estados Unidos, con un poquito de aumento de tasa. No necesito mucho, por eso te digo, ese es un factor. Y el otro factor es siempre el cuestionamiento de China. O sea, China igualito. No necesito que se estrelle contra el suelo. No necesito que se acelere muchísimo, con que se acelere más de lo esperado, y cada vez va desacelerando más, ¿no? Con que siga desacelerando, eso nos afecta tremendamente porque afecta el precio de nuestras materias primas. Entonces yo veo que el 2017 va a ser un año muy complicado. Entonces, para mí, tenemos un paréntesis de oportunidad. Mira, ¿qué más puedes pedir en una economía en el cual tienes un ambiente internacional que en el momento no está tan mal, combinado con un nuevo gobierno que tiene muy buena aceptación y expectativas del empresariado altas y beneficiadas por eso? Tienes el momento de hacerlo, ¿no? Para hacer reformas, para generar consensos políticos, porque otra cosa muy importante es que no podemos pensar que en cada quinquenio tenemos que volver a reformular cuál es el sendero de crecimiento del país. No, tiene que haber una continuidad. Entonces, este es el momento de generar esa continuidad que permita que el siguiente quinquenio se mantenga. No podemos reformularnos cada vez. Una especie de acuerdo político sobre el rumbo del país. O por lo menos sobre las cuestiones básicas, ¿no? Sobre las reformas, ¿no? Claro, sobre las reformas, no puedes estar cuestionándolas en cada quinquenio. Tienes que tener el rumbo, y sobre el rumbo ya pueden haber discrepancias, y obviamente, porque en el asesino no habría elecciones, ¿no? ¿Pero tú crees que hay condiciones políticas para un acuerdo de ese tipo? Hay algo que falta fuertemente en Perú, que siempre me ha preocupado y esto no viene cambiando, y es la falta de partidos políticos sólidos, ¿sabes? Los países más exitosos tienen 2 o 3 partidos políticos fuertes. Y la verdad es que la razón para que eso funcione es una razón muy sencilla. Si somos 2 partidos, entonces yo nunca voy a tener incentivos de que las cosas salgan demasiado mal, porque resulta que me va a tocar en algún momento de regreso. Claro. Entonces me lo van a cobrar muy fuerte porque estoy en el juego siempre. El problema que tengo con Perú es que cambia cada vez, no sé cuáles son el siguiente grupo de partidos que se van a presentar, y entonces cuando dices consenso político, ¿qué quiero decir? El consenso político de los partidos que están en este momento, del que se va a formar. Entonces también quizás, yo no lo veo esa discusión mucho en la agenda, ¿no? O sea, por lo menos no escucho esto, y sin embargo creo que es una necesidad. Bueno, se está planteando la necesidad de una reforma política que no estaba en los planes de gobierno de los partidos, pero ahora sí se está
está hablando de eso, solamente que, bueno, todavía no se formula nada, ¿no? Pero... No, es temprano y eso sí dura, eso demora bastante, ¿no? Pero creo que no podemos tener un consenso, lo que se llama un consenso político para el sendero del país, si no tenemos los partidos políticos bien establecidos que van a continuar con dicho consenso. O sea, no podemos tener nuevos partidos cada vez, pues. Sí, pues bueno, está el tema del famoso acuerdo nacional, pero es un poco, que es lo único que de alguna manera mantiene, en el largo plazo ciertos grandes objetivos nacionales, claro. Pero quizás les falte aterrizar un poco en ciertas reformas que se quieren... En ciertas aristas que son claves para el país, ¿no? Bien, Liliana, siempre tan interesante las conversaciones con Liliana Rojas Suárez. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime.